el intestino, como el segundo cerebro, ¿no? Mm. Pero creo que muy pocos logramos entender cómo cumple esa función el segundo cerebro. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco eso? Y vamos a hacer igual doble clic a otras funciones digestivas igual en un segundo. Fíjate que esa pregunta es súper importante porque yo no creo que sea un segundo cerebro el intestino. Yo creo que es un solo sistema nervioso dividido en todo tu cuerpo y donde el intestino forma una parte muy importante. De hecho, el intestino tiene el 50% de las neuronas de un ser humano. O sea, no es poca cosa. Claro. Y entonces ahí es donde radica su importancia. Pero tenemos que buscar entonces cuál es el origen del ser humano para entender este proceso, porque ya ahorita está popularizándose el término del segundo cerebro, del intestino como fuente importante de los sentimientos, y uno no entiende por qué uno va repitiendo cosas. Pero a esas alturas donde ya tenemos información en Internet y podemos averiguar desde artículos científicos hasta divulgadores, pues necesitamos realmente comprender y resolver. Nosotros cuando estamos en etapas embrionarias, por ejemplo, me estoy refiriendo a las 4 semanas de gestación. Imagínate una persona cuando tiene 4 semanas de gestación, ni siquiera sabe que está embarazado. El 90% de los pacientes no se entera hasta la semana 7 o 8 que tiene un embarazo. Entonces, si llevamos 4 semanas de embarazo, un embrión tiene formadas dos cosas importantes. Uno es el tubo neural, el sistema nervioso central. Y el segundo es el intestino, en su forma más primitiva. Wow. Se resguarda el 50% de las neuronas en ese intestino y el otro 50% se va a resguardar en el tubo neural, haciendo el sistema nervioso central y extiende sus alas hacia el sistema nervioso periférico. Pero aquí viene una situación muy importante. El intestino tiene más vías de conexión de ida, o sea, de ida hacia el cerebro, que de regreso. El 80% de las vías de comunicación van directamente del intestino hacia el cerebro y no al revés. Entonces, eso nos hace pensar que el intestino tiene funciones más allá de una simple transición, sino de información. Por ejemplo, cuando tú te emocionas, tú te impactas, te estresas, te enamoras, no sientes que te explota la cabeza del sistema nervioso que se altera, sientes que te explota el abdomen. Un susto lo sientes en el abdomen, el amor lo sientes en el abdomen, porque viene una sobrecarga de neurotransmisores muy importantes que se eyectan desde ahí, desde las neuronas, desde las células intestinales, están produciéndose todos los neurotransmisores importantes. Incluso voy a meter un papel o un protagonista más llamado microbiota. Las bacterias, principalmente del intestino, son capaces de producir neurotransmisión, que ya lo hablaremos probablemente más adelante, producen neurotransmisión, o sea, producen serotonina, producen otros neurotransmisores que el ser humano se come. Y entonces activa las vías para poder estar feliz, para poder dormir. Es muy importante para que el corazón te lata a cierto ritmo, para que respondas ante una agresión, para que respondas a un sentimiento. Entonces todo eso integrado forma parte de un eje. Ese eje, regreso a las etapas embrionarias donde son las 4 semanas, va extendiendo sus ramitas, imagínate unas ramitas que van creciendo raíces, que se van conectando con el intestino y el riñón, el intestino y los pulmones, el intestino y el corazón. Y entonces forma los ejes que van del intestino al cerebro, del intestino al pulmón, del intestino al corazón, del intestino al hígado, del intestino a los riñones, y el intestino termina colonizando, conectando literalmente a todo tu organismo. Por eso radica ahí, en ese centro, el principal foco de revisión. Tú me preguntabas hace rato, ¿por dónde empiezas? Por el intestino. Tendríamos que empezar por ahí para poder literalmente curar a cualquier tipo de paciente. El problema es que a veces es poco valorado esa situación porque los pacientes están acostumbrados a sobrevivir con sus problemas gastrointestinales. Claro. Digamos que el 80% de la población en toda Latinoamérica tiene problemas gastrointestinales hasta no demostrar lo contrario. O sea, ya es una parasitosis, una gastritis, una colitis, estreñimiento. Entonces, imagínate nada más las personas normalizando que se toman cualquier cosa para poder bajarse el dolor o los datos o los síntomas y seguir funcionando, sobreviviendo. El ser humano se adapta a sobrevivir y al sobrevivir el cuerpo capta esa señal y dice, ¿cómo puedo seguir funcionando? Pues entonces voy a tener que secuestrar nutrimentos, secuestrar factores de otras vías para poder seguir operando, pero eso tiene un coste llamado enfermedad. El cuerpo se enferma para no morir. Y eso es uno de los orígenes principales de donde tenemos que empezar a recoger los pasos. ¿Cómo me regreso? Vuelve a rellenar esos huecos.
repara lo que te gastaste, cómo te enfermaste, regresa por ese camino y seguramente vas a tener una resolución celular, un buen funcionamiento celular. Así nace la diabetes tipo 2, así nace la hipertensión, así nacen las enfermedades crónico-degenerativas, y nosotros lo que utilizamos actualmente pues son algún tipo de medicamentos que no son resolutivos, pero tenemos que utilizarlos a la par, que es muy importante porque controlas la parte aguda, a la par la corrección epigenética, que en eso, dentro de las 5 reglas epigenéticas, tenemos la corrección del tubo digestivo, la corrección de la alimentación, la suplementación, el control de tu mente, de tus pensamientos, y algo muy importante es el ejercicio o la actividad física. Y si vemos esos 5 puntos, que son prácticamente lo que denomino las reglas epigenéticas, pues la mayor parte de la población vive sedentaria, todo el tiempo vives estresado, angustiado, mal comido, no suplementado, y por si fuera poco, 80% de la población con problemas del tubo digestivo. ¿Dónde está el tratamiento, no? Sí. ¿Qué vamos a esperar de la evolución de un ser humano? Sino enfermedad, ¿no? Si no corregimos eso. Ahora, ¿cuáles son algunas señales? Porque acá lo que estabas diciendo, normalizamos bastante estar mal de nuestra salud digestiva, del intestino, que al final y al cabo creemos que nada está mal. Pero danos quizás cuáles podrían ser esas banderas rojas, esas señales que cualquier persona que esté escuchando ahorita puede decir, algo está mal en mi intestino. Mira, uno de los puntos importantes es el dolor. Si te duele, ¿Dolor algo está dónde? ahí. Dolor a nivel abdominal. Ya. Fíjate, si hay dolor a nivel abdominal, algo está pasando. Y se entiende porque pues muchas veces comes algo que no está bien, tienes dolor, se pasa el dolor y pensamos que todo está normal. Ahí es donde normalizamos la situación. Ah, ya pasó. ¿Cómo estás defecando? Segundo punto. ¿Cómo es tu materia fecal? No tiene que ser ni muy dura ni muy aguada. Tiene que ser bien formada, en un bloque, hidratada, de cierta coloración. ¿Qué color? El color principal se da como café, café claro, depende de lo que comas. Si comes mucha carne, por ejemplo, el café se torna más oscuro. ¿Quién le da el color a la materia fecal? La bilis. La bilis, que es el líquido pancreato biliar, lleva en su jugo muchos elementos que facilitan la digestión, pero no solo eso, sino también alimentan a la microbiota, van muchos tóxicos, ahí sacamos una gran cantidad de tóxicos del cuerpo por medio de la bilis, entonces lo avientas y lo defecas, es una de las vías de depuración del cuerpo importantes. Entonces cuando comes mucha carne, la popó se pinta más negra, ¿no? La materia fecal es más concentrada en color, no negra, sino café más oscuro. Si comes mucho pescado, la materia fecal tiende a ser un poquito más clara, mucho más clara. Como cuando la gente come en vigilia mucho pescado, se va a dar cuenta que su popó es más clara. Entonces, lo normal es tenerla de un color equilibrado. Si haces verde de la nada, pues puedes señalarnos que tienes parásitos. Si sacas moco, por ejemplo, puedes señalar que el intestino está inflamado. Si la popó sale muy delgada, quiere decir que el colon está mucho más grueso, está inflamado, distendido, hay una colitis. Si sale por trozos, si tú de repente tienes restos de comida en la alimentación. O sea, todos esos datos hay que explorarlos en los pacientes, hay que preguntar muy bien cómo está la materia fecal. Segundo punto, los gases. Los gases son producto, pues, de una fermentación. Entonces, los gases son normales en un ser humano, tenemos que emitir de 16 a 18 diarios, la mayor parte sale en la noche cuando no te das cuenta, pero si de repente todo el día estás con gases y esos gases son fétidos, son de un olor muy fuerte, entonces eso también nos está indicando que algo no está bien, que la microbiota se alteró. Microbiota es un término muy amplio, o sea, y abarca parásitos, abarca bacterias, está abarcando el reino fúngico, o sea, todos esos microorganismos, levaduras, etc., los abarca ahí. No menciona los virus porque los virus no son microorganismos vivos, son fragmentos de genes, pero pues también están involucrados en todo esto, ¿no? En parte de su genoma. Entonces puede existir más población de parásitos, por ejemplo, o más población de cierto tipo de bacterias que generan más gas. Lo que hacen las bacterias es comer fibra, comerse carbohidratos para poder sobrevivir, y eso genera también un proceso de fermentación. Se genera metano, gas, y entonces pues es lo que tú emites, ¿no? Tienes una distensión. Entonces, si estás generando mucho más gases, se puede asociar a que el abdomen también se distienda, tengas más volumen abdominal, seas timpánico, Claro. tengas panza, digámoslo así,
Y eso pues también es un dato que no debe estar presente. Lo tenemos que diferenciar y esto, bueno, solamente quiero decir que no es una consulta, sino que esto estamos dando un brochazo gordo a todos los síntomas, ¿no? Tenemos que ir directamente a una revisión para que supiéramos qué está pasando, pero eso es para que la gente no vaya diagnostique, no significa nada. Eso nada más es como para que se orienten un poco. Y el médico ya determinará qué. O sea, la labor es, yo detecto estos datos que estoy diciendo, ve al médico, atiéndete. Oye, pero ya se me pasó. No, a ver, si ya se presentó, tienes que resolver el problema. Algo muy típico es, oye, tome medicamento. Me recetaron antibióticos porque tuve una infección. Bueno, pues ahora se sabe que si tú vas a dar antibióticos, por ejemplo, tienes que dar también probióticos. No todos los tipos de probióticos, tienes que dar una familia de probióticos en específico. Y después tendrás que dar otros para reponer la microbiota. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.